El daño cerebral sobrevenido es una lesión brusca en estructuras cerebrales, una lesión in situ. Entonces el daño cerebral puede ir desde una lesión mínima, una lesión leve, a una lesión muy profunda que suponga en la persona un coma. Bueno, pues José Antonio hace 13 años, el día 1 de diciembre, que tuvo el accidente, salía de trabajar y un camión en la carretera de Valencia se los llevó. Se fue a incorporar, no los vio y se los llevó. Pues nada, no pasó nada, claro, en el accidente no pasó nada. Obviamente fue un accidente sencillo y no pasó nada. Yo me fui a mi casa con mi mujer y mi suegro. Hace 2 años, ¿no? 2 años y medio. Pedro salió un día a mediodía con un amigo en una moto, se la intentaron coger, se montó detrás, iba sin casco y fue lo que pasó, un accidente. Estamos en una fiesta familiar y él se salió de la carretera, se salió a por un carrete, como dice, y se ve que tuvo un trompazo con otro coche, su coche se fue a la cuneta. Yo lloraba y lloraba porque yo quería que se salvara, a mí me daba igual cómo se quedara. Yo lo único que quería era que se salvara. Teníamos un niño con 1 año que iba a hacer y yo quería que mi hijo tuviese a su padre. A mí me ocurrió en 1966, cuando he ido en la moto hacia el instituto, pues había un coche en condiciones prohibidas del coche, que se ve que me da un golpe, o no sé. Lo que suele ocurrir es que no encuentres ningún tipo de fractura craneal, pero sí te encuentres lesiones internas, que es lo que se llama el traumatismo craneoencefálico. Es que el encéfalo choca contra las paredes de la bóveda craneal. El cerebro va moviéndose en todo el cráneo, entonces es como si cogemos un huevo y lo movemos, que la yema empieza a moverse, pues ocurre lo mismo. Choca en la zona de impacto y rebota en la zona del contragolpe. Entonces el daño no es en una zona concreta, sino que el daño se localiza por diferentes zonas. Eso puede provocar lesiones graves, hemorragias cerebrales, hematomas cerebrales. Al llegar al lugar del accidente, pues, evidentemente, pues, se ve a veces dramas desoladores, ¿no? Desde personas atrapadas en el interior del amasijo de hierros, vehículos ardiendo, de dimensiones muy grandes, ¿no? Que una posibilidad es que te mueras, otra posibilidad es que te quedes en una silla de ruedas, otra posibilidad es que te quedes sin memoria, te quedes sin poder manejar tu vida, que no seas capaz de comer, que no seas capaz de vestirse solo, que no tengas autonomía básica. Estuvo 22 días en coma y a los 21 días intentaron despertarlo. Estuvo en el hospital 3 meses y después estuvo como 6 o 7 meses en periodo de rehabilitación. Mi hijo no hablaba, apenas nos conocía y estaba en silla de ruedas. En la UCI pues él se estiró como 1 mes y medio, íbamos a visitarlo todos los días, pero estaba pues inconsciente, estaba sedado, inconsciente. Él estuvo muy mal porque no podía andar, no podía hablar, no podía hacer nada. Que entonces no podía ni hablar, aunque iba una chica ahí a casa de Maset. Cada media hora tenía logopeda, fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, terapia ocupacional. Era una rehabilitación multifuncional para que él pudiera, por lo menos, adaptarse al día a día.
No es lo mismo rehabilitar una rodilla que rehabilitar el cerebro. El cerebro, hablábamos antes que necesita muchas cosas y todas son importantes. A mí me dice el neurólogo que yo me imagine que, mal comparado, el cerebro de José Antonio es como un ordenador. Se pierde el programa y hay que volvérselo a meter, pero ahora es un ordenador dañado. No coge los programas como debía de cogerlos.